¿Quieres aprender un nuevo idioma, pero estás muy complicado con aprender nuevo vocabulario? Entonces quédate aquí porque este video te va a servir. El aprendizaje de un nuevo idioma tiene dos grandes dificultades. Primero tienes que aprender vocabulario y luego tienes que aprender gramática. En este video les voy a compartir mi estrategia para ir aprendiendo vocabulario cada vez más rápido, y no solamente más rápido, sino que más eficiente y más eficaz. Mis estrategias de aprendizaje y mis técnicas de estudio para poder aprender el idioma alemán, que es el que yo estoy aprendiendo actualmente. Puedes estar aprendiendo un idioma de manera gorila, o lo puedes hacer eficiente y eficaz con estrategias de aprendizaje y con un aprendizaje significativo. Esto, asociado a un método de repetición espaciada, les va a servir muchísimo para poder aprender nuevo vocabulario. Bueno, la primera forma es la más fácil, que es solamente repetir, digamos como modo gorila, y no es muy recomendado porque toma mucho tiempo. Y después te vas a dar cuenta de que al día siguiente no recuerdas absolutamente nada. Les voy a mostrar cómo uso yo flashcards mediante el método de Leitner para poder aprender mejor y más eficiente. Bueno, entonces lo que primero vamos a hacer es aprender a hacer una de nuestras flashcards. Entonces anotamos por un lado el idioma materno, que en mi caso es el español, y en el otro lado el idioma a aprender. En caso de sustantivos, no olvidar poner el singular, el plural y el género. Bueno, esto va a depender dependiendo de qué tipo de palabra es el que nosotros queremos aprender. En el caso del alemán es particularmente súper difícil. Yo los organizo con colores, entonces tengo el der en azul, el die en rojo y el das en verde. Y en el caso de los verbos, yo anoto el verbo en infinitivo por un lado y por el otro lado anoto el infinitivo, el presente en tercera persona, el pasado en tercera persona y el participio en tercera persona. Ahora avanzamos a la magia de las cajitas. Cajita número 1, cajita número 2 y cajita número 3. Y después vamos a poner una cajita bonus, que es la cajita del fin de semana. Entonces, en el día número 0, yo voy a hacer mi flashcard y la voy a depositar en la cajita número 1, que voy a repasar al día siguiente. En el día 1 voy a pasarla a la cajita número 2 y en el día 3 voy a pasarla de la 2 a la tercera. Es como fácil. No es tan fácil. Identificar una palabra de un idioma extranjero y traducirlo a tu idioma materno es muchísimo más fácil. Entonces en el día 1 identificamos desde la lengua extranjera a nuestra lengua materna y la pasamos a la cajita número 2. El día 2 y 3 tenemos que recordar cómo se dice la palabra desde nuestro idioma al nuevo idioma que estamos aprendiendo. Ahí es un poco más difícil, entonces el día 1 la cara que va a ir hacia arriba es del idioma nuevo y el día 2 y día 3 el idioma que va a ir hacia arriba es nuestro idioma materno. Es súper importante que dejes un día de la semana fijo para poder repasar todas estas palabras nuevas. Yo lo hago los días domingos. Da igual si es que pasando de la cajita número 1 a 2 o de la 2 a la 3 te equivocas, eso no importa, no te preocupes. Pero para pasar de la 3 a la del fin de semana no te puedes equivocar y te lo tienes que saber perfecto. Si fallas en la caja 3, vuelve a la caja número 1. Todo otra vez. Hay otras estrategias para poder optimizar el proceso de memorización a largo plazo para poder tener un aprendizaje significativo, pero ese material te lo voy a comentar en otro video. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete en la campanita de acá abajo.